alimenticios es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones y para esto hemos invitado a pues especialistas en la materia. Wendy Sumosa, psicóloga, bienvenida, y también Gracias. José Ciso, psiquiatra, bienvenido. Gracias por atender a nuestra invitación. Quisiéramos iniciar esta conversación identificando o qué significa un trastorno alimenticio. Okay. Como quieran, pueden empezar. Las mujeres Bien. primero. Okay. Bien, nosotros tenemos hábitos para comer, alimentarnos. Ya esto comienza a tornarse más un trastorno mental cuando se excede de lo esperado para lo normal. Se supone que nosotros comemos para mantenernos enérgicos, como dicen por allí, se come para vivir. Y bueno, cuando ya, digamos, la imaginación, las fantasías de las personas se centran más en la alimentación que en cualquier otra área de su vida, cualquier otra actividad, entonces ya podríamos estar hablando de un trastorno, incluso cuando comienza a tener otras repercusiones a nivel social, incluso el aislamiento, entonces eso es otro criterio para considerar que es un trastorno, ¿sí? Entonces, afecta tanto la vida de la propia persona como de los que están alrededor. José. Pero justamente como ella dice, cuando se presenta una alteración en el funcionamiento del individuo, cuando su aspecto social, laboral, familiar se ve impactado por toda esta alteración de la conducta. Es una alteración de la conducta alimentaria, es decir, como ya ella se comentó, las personas deberían comer hasta cierto punto para vivir, ciertas personas lo hacen por placer, todo un movimiento alrededor de la comida, de comida de autor, o sea, es bastante importante, ¿no? Sin embargo, ya cuando se excede, ya cuando genera una perturbación en el individuo más que un beneficio, es cuando estamos hablando de un trastorno o un desorden. ¿Cómo podemos identificar a una persona que padezca algún trastorno alimenticio? Bueno, ¿Cuáles son las características sí. que presentan? Principalmente cuando pasa la mayoría del tiempo preocupada por esta parte de la alimentación. Y tú lo puedes escuchar hablando de que, bueno, no me puedo comer tal cosa, o más bien se ve que come excesivamente. Entonces eso hay que irlo viendo. Y generalmente es en las cosas que dicen con respecto a la comida, donde se ve que tiene un peso más importante que cualquier otra actividad. Entonces, bueno, también personas que se ven mucho al espejo, que le dan mucho poder a la imagen corporal, entonces allí ya podríamos estar hablando de que algo puede estar pasando. Sin embargo, bueno, actualmente muchos estamos preocupados por la belleza, pero bueno, ya llega un momento en que sobrepasa el límite, ¿no? Y se excede. El denominador común es que hay unas consecuencias físicas y mentales en el individuo. ¿Bien? Ya estamos viendo que hay un impacto en la condición orgánica, puede haber la desnutrición, deshidratación, incluso se llega a la muerte. Los trastornos alimentarios tienen una tasa de mortalidad entre el 7 y el 18% en algunos individuos y justamente no todos llegan a la mejoría, o sea que es bastante importante y bastante grave y por eso amerita la atención y debe ser tratado adecuadamente y a tiempo. Justamente, ¿cuáles son esos tipos de trastornos alimenticios? Porque hablamos de trastornos alimenticios, pero ¿cuáles son? Mira, hay muchos. Los aprobados por la Organización Mundial de la Salud sería la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, sería el trastorno del pica, también trastorno compulsivo y purgativo. También hay otra serie de trastornos, donde podemos incluir, por ejemplo, los atracones nocturnos. Esto es importante que son las enfermedades reconocidas internacionalmente por paneles de expertos en la materia. Hay un movimiento por incluir otro tipo de trastornos, sin embargo no poseen el aval internacional para denominarlos como una enfermedad. Justamente al inicio de este bloque del programa había un ¿sabías qué? Y decía que la anorexia es más frecuente entre las mujeres de 15 a 23 años de edad. ¿Pero qué es la anorexia? Okay. Fíjate, la anorexia tiene una serie de síntomas característicos, ¿de acuerdo? El primero es la inanición, donde voluntariamente se limita la cantidad de alimento que está ingiriendo la persona. Esto justamente por la otra característica es que hay un miedo a la obesidad y una obsesión, pudiésemos llamar, por la delgadez, independientemente de las consecuencias orgánicas que esto va a tener en el individuo y también lo que es la distorsión de la imagen corporal. Estas personas,
a pesar de que justamente tienen un índice de masa corporal por debajo del esperado para su altura y para su edad, que perjudica y que atenta contra la vida, se mantienen observándose como que están con sobrepeso, como que están obesos y atentan contra su vida restringiendo al mínimo la ingesta de comidas, llegando incluso a no consumir nada de grasas y por debajo de 500 calorías diarias, lo cual no es realmente compatible con la vida. Y también tiene dos subtipos, ¿no? El que sería el restrictivo, donde la persona... Anorexia restrictiva. Sí, son subtipos dentro de anorexia. El restrictivo es que la persona justamente limita la cantidad de alimentos que está ingiriendo, y el tipo compulsivo purgativo, donde la persona puede tener una dieta muy estricta, pasa por periodos donde hay una ingesta por atracones de comida y pasa por una conducta purgativa. ¿Qué es esto? Vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, de diuréticos, de vomitivos o incluso el ejercicio físico vigoroso, a un punto en que genera un daño en el individuo. ¿Cuáles son esos daños que genera en el individuo que una persona abuse de laxantes o, bueno, padezca la anorexia? Bueno, hay varias consecuencias, empezando por la psicológica, también está podría síntomas depresivos, podría causar esto, donde ya el autoconcepto y el valor que se tiene de sí mismo es disminuido. También está el aislamiento, que creo que lo había mencionado, porque, bueno, estar tan pendiente de cuidar qué como o no comer hace que no vea otras cosas como es la socialidad, socializarse con otras personas, conversar de otros temas. Entonces, bueno, eso sí provoca como un aislamiento, un apartamiento de lo que es el medio social. Se dice que una persona con anorexia puede perder entre 15 y 50% en los casos más críticos de su peso corporal. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Es como unos índices de severidad, ¿no? Ya para diagnosticar la anorexia, generalmente tiene una pérdida del 15%, una disminución del 15% en su índice de masa corporal esperado. Se habla de cuando se llega al 20% de disminución requiere una hospitalización, y cuando se habla de un 30% de disminución ya es un indicador de 2 a 6 meses de hospitalización psiquiátrica. Estos son criterios americanos que se utilizan, pero que realmente tienen que llevarse a la práctica, porque por ejemplo una persona con anorexia, que se induzca vómitos, va a pasar por una deshidratación, por un desequilibrio hidroelectrolítico, hay una disminución del potasio, que es lo que puede generar la muerte en la persona por alteraciones en la conducción eléctrica cardíaca. Entonces es bastante importante tratar a estas personas. Justamente ustedes hablaban que esto podía causar daños críticos, mentales y físicos, pero quisiera que por favor me identificaran muy corto, muy claramente, cuáles son esos daños físicos y esos daños psicológicos que puede padecer una persona con anorexia o que padece anorexia. Bien, en un nivel muy crítico podría incluso a llegar a una pérdida con el contacto con la realidad. O sea, cuando ya la imagen corporal sí, está distorsionada totalmente, la persona se ve en el espejo como obesa cuando en realidad no lo está. Entonces eso es como que la consecuencia más crítica allí, es donde se puede recurrir a la hospitalización. En síntomas físicos puede ocurrir incluso la osteoporosis, ¿sí? Que es el adelgazamiento de los huesos. Bueno, hay otras cantidades de complicaciones físicas también asociadas a esto, la desnutrición. Claro, fíjate, por lo menos hay todo un desbalance en el eje hipotálamo hipofisiario gonadal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, hay la menorrea, ausencia de menstruaciones en la mujer, se produce lo que se llama... ¿Pasa cuando la mujer tiene anorexia? Sí, en las fases iniciales, justamente antes de evidenciarse la disminución en el peso, llega la menorrea, ausencia de menstruaciones. Hay disminución del deseo sexual, hay alteraciones en la función de la glándula tiroides, con la disminución de las hormonas tiroideas, como ella muy bien dijo, osteoporosis, desnutrición. ¿De acuerdo? El anugo, que es los vellos comienzan a tornarse frágiles como los de los bebés. ¿De acuerdo? Se atenta a una deshidratación, muchas veces incompatible con la vida, hay alteraciones, por lo menos el potasio, disminuye el potasio a un nivel en que es incompatible con la vida. Generalmente estas personas cuando requieren ser internadas en un centro, incluso se llega al nivel de alimentación por vía nasogástrica, ¿okay? Porque las personas están a un punto que no son capaces ni siquiera de ingerir comida por sí mismos. Vamos a hacer un corte acá en Soluciones, pero ya regresamos con muchísimo más conversando con especialistas en la materia de trastornos alimenticios. Ya volvemos.